Dios les bendiga grandemente. Es un gusto poder estar a través de estos medios compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios, el mensaje de la Biblia. Y en esta mañana quiero que estudiemos un poco acerca de ella y veamos a través de una historia bíblica el consejo de la palabra de nuestro Dios, el consejo de Dios para nosotros en esta mañana. La escritura que quiero que comencemos a leer está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 12, es en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos capítulo 12, versículos 20 al 23. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Dios bendiga su palabra, hermanos. En la escritura y también en la vida diaria podemos darnos cuenta que existen diferentes clases de personas. Hay muchas personas las cuales llevan vidas muy alejadas de lo que Dios pide que se debe de realizar. Esto es, personas que viven lejos de Dios. Algunas de ellas, algunas personas que viven lejos de Dios, a pesar de ser rebeldes o desobedientes a su voluntad, no lo son del todo, y ellos se limitan a sí mismos y no traspasan ciertos límites, no cometen homicidios, no cometen secuestros, no cometen pecados que el hombre ha denominado como gravísimos o muy graves. Sin embargo, el no cometer ciertas acciones no nos exenta de poder estar lejos de Dios. Pero hay muchos otros que están lejos de Dios y aún así prefieren llevar vidas totalmente desagradables delante de sus ojos, puesto que Dios puede observar todo lo que hacemos y Dios sabe y se da cuenta de nuestras acciones. Un caso bíblico, un ejemplo bíblico de personas que llevan vidas desagradables delante de los ojos de Dios es el rey Herodes, aquí en Hechos capítulo 12, versículos 20 al 23. Y simplemente leerlo nos damos cuenta de que fue una persona terrible. No solamente él, sino toda la familia de los Herodes. Si nos diéramos la oportunidad de estudiar según la historia y lo que dice la Biblia acerca de aquellos hombres que llevaban este nombre, Herodes, o que eran parte de esta familia, pues realizaban hechos terribles. Por ejemplo, uno de los Herodes fue aquel que mandó matar a los niños cuando nuestro Señor Jesucristo también era un niño, que esto se registra ya en el libro de Mateo. Otro de los Herodes fue el que mandó decapitar a Juan. Otro de la familia de los Herodes es aquel que le dijo al apóstol Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, menospreciando así el llamado de Dios. Y otro de los Herodes, que es el que está aquí en Hechos capítulo 12, él prefirió darse la gloria a sí mismo y no darle la gloria a Dios. De esta manera llevando una vida totalmente desagradable delante de Dios. Pero en esta mañana no quiero que hablemos sobre una vida que es desagradable, sino de todo lo contrario. Quiero que hablemos de una vida que agrada a Dios. Y ese será nuestro tema que durante estos minutos estaremos presentando: una vida que agrada a Dios. Y podemos hacer una pregunta, la cual es necesaria para desarrollar este mensaje: ¿cómo es una vida que agrada a Dios? Porque el simple hecho de mencionar una vida que agrada a Dios puede provocar en muchas personas, en nosotros mismos, la pregunta: ¿cómo es esa clase de vida? ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? Bien, para poder responder esta pregunta y poder aclarar esta duda que quizás algunos tengamos de cómo es una vida que agrada a Dios, responderemos con la base bíblica. Esto es, iremos a la palabra de Dios, a nuestras Biblias, y a través de leer las Escrituras
iremos respondiendo esto. ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? Y en primer lugar, una vida que agrada a Dios es aquella que se vive en humildad. Nuevamente, ¿cómo es una vida que agrada a Dios? La respuesta es una vida que se vive o es aquella que se vive en humildad. La humildad es necesaria, no es opcional. La Biblia nos relata ejemplos de personas, cristianos, siervos de Dios, hombres y mujeres que fueron humildes ante Él. Pero veamos nuevamente en nuestras Biblias, ¿qué se nos dice acerca de la humildad? En primer lugar, la Biblia nos dice y nos enseña que la humildad es un mandamiento. No es opcional, no es si nosotros preferimos ser humildes, sino que la palabra de Dios, la voluntad de Dios nos revela, hay que ser humildes. Vea conmigo primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 6, que dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vea nuevamente el inicio del versículo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Eso lo dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Y podemos complementar o reforzar esta idea con Santiago capítulo 4, versículo número 10. Santiago capítulo 4, versículo número 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si nos damos cuenta, la Biblia nos dice que la humildad es un mandamiento. La razón, porque en estos versículos no se nos dice, si tú prefieres ser humilde, hazlo. Tampoco se nos dice, una de las opciones que tienes para tu vida es ser humilde. Nada de eso. Lo que nos dice la palabra de Dios es, humillaos, humillaos. Ambos versículos la mencionan de esta manera. Y esta palabra cae en el mandamiento. Esto es, en una declaración imperativa o en una declaración que muestra una orden para nosotros. Dios no nos está diciendo si preferimos o si nos conviene, sino nos dice, Dios nos dice a través de su palabra, a través de los santos hombres que fueron inspirados por Él, humillaos, sean humildes, humildes delante de Él. Si nos damos cuenta, la humildad que se nos está pidiendo es una humildad delante de Él. Y podemos pensar lo siguiente: Dios nos pide que seamos humildes delante de Él porque al nosotros colocarlo como aquel grande Señor nuestro, aquel que tiene completa autoridad y control de todo, eso nos pondrá en una posición de siervos, de personas las cuales reconocen su necesidad delante de Él y simplemente no piensan más de sí. Esto es, no caen en la soberbia, en el egocentrismo, en la vanagloria. O como se dice de una manera más coloquial o más común, no ser presumidos, no ser creídos. Cuando nosotros entendemos nuestra posición delante de Dios, nos volvemos completamente humildes. Y eso también se va a reflejar en nuestro trato con nuestros semejantes. Cuando nosotros somos humildes ante Dios, eso también va a impactar nuestra vida en relación con nuestro prójimo. Pero déjeme decirle otra cosa más que dice la Biblia acerca de la humildad. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente, la última parte del versículo, Santiago 4, 6. Y da gracia a los humildes. ¿Qué nos enseña esto? Bien, la Biblia nos enseña a través de este versículo que la humildad alcanza bendición. Vemos cómo se hace un contraste. Y cuando se hace un contraste, esto es dos ideas opuestas en la palabra de Dios, hay que prestar mucha atención. Vea el contraste. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. He ahí el contraste. Los soberbios, aquellos los cuales no son humildes delante de Él, no lo reconocen como su Señor,
Al contrario, ellos creen ser los señores de su vida y jamás pensarían en estar siendo siervos de Él. Dios resiste a ellos. Claro, Dios da bendiciones de una manera inmerecida a todos nosotros. Por ejemplo, dice la Escritura, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y también se menciona que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es cierto. Sin embargo, cuando se trata de nuestra actitud, de nuestra vida, aquellas cosas que practicamos en ella y las cuales nos sirven para acercarnos o alejarnos de Él, nos damos cuenta que la soberbia nos aleja de Él. Y cuando nos alejamos de Él, estamos poniendo esa barrera divisoria entre Dios y nosotros. Por eso Dios nos resiste. Y no es porque Dios no quiera acercarse a nosotros, sino la razón es porque al practicar cosas que a Dios no le agradan, eso automáticamente pone un estorbo en nuestra relación con Él. Pero la Biblia es hermosa porque la Biblia no solo revela lo que sucederá si nosotros practicamos cosas desagradables delante de Él. La Biblia es hermosa porque nos enseña qué puede suceder si nosotros decidimos actuar de una manera a la cual a Dios le agrada. Y eso es cuando encontramos la bendición de Dios. La bendición de Dios de poder estar cerca de Él, tener comunión con Él. Podemos nosotros en una oportunidad leer el mensaje de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia en la Odisea. Y era una iglesia, un grupo de cristianos los cuales eran soberbios, porque ellos decían que ellos mismos se habían enriquecido y no tenían necesidad de nada. Pero el Señor Jesús les dice que ellos están en una condición deplorable, en una condición miserable, terrible. Pero la solución que les dice es: yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es, que si nos damos la oportunidad de tener una relación cercana con Cristo, Él nos bendecirá de esa manera con la comunión con Él. Pero algo que es necesario es reconocer que la soberbia no nos sirve. Lo que sí nos sirve es la humildad para poder tener esa bendición de poder estar en comunión con Él. Pero también la humildad nos sirve a nosotros porque la Biblia enseña que la humildad es el ejemplo de Jesucristo. Recordamos que en la Escritura Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11 versículo número 29. La humildad es el ejemplo de Jesús, y si nosotros consideramos al Señor Jesús como el ejemplo máximo a ser seguido, eso nos llevará también a querer ser humildes. Pero, ¿cómo es una vida que agrada a Dios? Dijimos que es una vida en humildad, pero también una vida que agrada a Dios es aquella que se vive en gratitud. La humildad es necesaria, pero también la gratitud es fundamental. Es sumamente necesaria una vida siendo agradecidos, porque pensemos en esto. ¿Qué cosas tenemos nosotros de las cuales no tengamos que dar gracias a Dios? O dicho de otra manera, ¿por qué razón no dar gracias a Dios? ¿Por qué razón no ser agradecidos con nuestro Dios? No hay razón para no ser agradecidos. Incluso las pruebas son merecedoras de darle gracias a Dios, porque está probando y fortaleciendo nuestro carácter. Porque algunos creen que las dificultades no deben de ser agradecidas, sino al contrario, deberían de ser reprochadas delante de Él. Pero recordamos el ejemplo de Job, que cuando Job pasó todas sus dificultades, dice la Escritura que no atribuyó despropósito alguno y no maldijo a Dios con sus labios. Esto es, Job no creyó que todo lo que sucedía no tenía propósito. Cuando aparece ahí la palabra despropósito alguno, es lo que significa que Job no creyó que lo que le sucedía no tuviera un propósito, sino al contrario, sabía que Dios tenía un propósito para estar permitiendo que una u otra cosa sucediese en su vida. Y sepa que Job vivió una vida sumamente difícil, quizás incomparable a lo que nosotros sufrimos.
pero es un ejemplo bíblico de cómo nosotros no reprocharle a Dios o no caer en el menosprecio de los planes de Dios. Una vida en gratitud es necesaria porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Lea conmigo primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vea nuevamente, dad gracias en todo. Sean agradecidos por todo. La razón, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Biblia enseña claramente cuál es la voluntad de Dios para con el hombre. Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos números 3 y 4. Pero también la voluntad de Dios para con nosotros es que en esta vida no solamente seamos salvos, también Dios desea que seamos agradecidos. ¿Por qué cosas? Por todo. También la Biblia nos dice que la gratitud es algo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Vea conmigo esta historia allá en Lucas capítulo 17, versículos 15 al 18. Lucas capítulo 17, versículos 15 al 18. Rápidamente leamos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Cristo, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La historia que acabamos de leer es la historia de los 10 leprosos que son sanados. Y de esos 10 leprosos, solamente uno regresó a dar gracias. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo relaciona, y también el escritor sagrado relaciona, que el dar gracias va vinculado o va íntimamente relacionado con el glorificar a Dios. Y esa clase de actitud le agradó a nuestro Señor Jesucristo. Es una actitud o una respuesta apropiada para lo que Dios hace por nosotros. Siempre recordar que podemos dar gracias a Dios por lo que sucede en nuestras vidas. Quizás hoy no estamos siendo limpiados de una enfermedad terrible, pero sí Dios actúa de diferentes maneras, de una manera providencial en nuestras vidas. Esto es, que Dios actúa de una manera apropiada, correcta y agradable en favor de nosotros. Quizás no lo entendemos, quizás no vemos ese movimiento de Dios en nosotros, pero Dios actúa, mis hermanos. De hecho, el apóstol Pablo dice que a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que entendemos, a él debe ser dada la gloria. En Efesios capítulo 3, versículos 19 y 20. Leamos esta escritura para fortalecer este punto de dar gracias a Dios y cómo esto va relacionado con el glorificarlo. Efesios capítulo 3, versículo número 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el escritor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios actúa conforme a lo que pedimos o también actúa de una manera más abundante de lo que entendemos. Pero lo que sucede es en favor de nosotros y hay que estar confiados en Él, que aquel que es poderoso bendice nuestras vidas y Él merece nuestra gratitud, que nosotros le demos la honra y la gloria, según el versículo número 21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Y aquí el versículo número 21 revela una gran verdad,
que aquellos que son la iglesia, aquellos que son cristianos, tienen la mayor responsabilidad de dar la gloria a Él, porque dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Esto es, nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad de glorificarlo a Él. Pero también la gratitud es necesaria en nuestras vidas porque esta nos puede ayudar a servir a Dios de una mejor manera. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo número 28. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, esto es, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El escritor de los Hebreos revela esta gran verdad, que la gratitud es una ayuda para nuestro servicio delante de Dios. Dicho de otra manera, mientras somos agradecidos, podemos convertirnos en mejores siervos de Dios, porque el siervo que es agradecido jamás le reprochará nada a su Señor, jamás querrá ser rebelde ante su Señor, ante aquel que es la autoridad en su vida. Aquel siervo que vive en gratitud podrá servir de una manera fiel y obediente, pero aquel siervo que no es agradecido siempre encontrará una razón para querer dejar de servir a Dios. Por eso la gratitud nos sirve y nos dice la Escritura, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo es una vida que agrada a Dios? Hemos dicho acerca de la humildad, acerca de la gratitud y finalmente quiero que mencionemos un poco acerca de la obediencia, porque la respuesta a ¿cómo es una vida que agrada a Dios? La tercera respuesta es esta: una vida que agrada a Dios es aquella que se vive en obediencia. ¿Y qué implica la obediencia? Bien, la obediencia primeramente al Evangelio. Es necesario que toda vida, toda persona obedezca al Evangelio. Dios desea que todo hombre sea creyente. Por eso nos ha mandado a los cristianos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, buscando esparcir el mensaje de Dios por todo el mundo. Vea conmigo rápidamente Efesios capítulo 1, versículo número 13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo en este versículo nos revela grandes verdades, que la palabra de verdad es lo mismo que el evangelio de nuestra salvación. Otra verdad es que el evangelio es para nuestra salvación, no es un mensaje para entretener, no es un mensaje para llenar un tiempo o un espacio, sino que cuando se predica el evangelio se busca la salvación nuestra y de toda persona. Pero también nos dice que el evangelio debe de ser creído, y habiendo creído en él, en la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Pero también muestra una gran verdad, que cuando se cree en el evangelio, se cree en la palabra de verdad, somos bendecidos siendo sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa promesa de ser sellados con el Espíritu Santo solamente se cumple cuando se obedece el evangelio en su totalidad. Por eso, una vida que agrada a Dios es aquella que se vive en obediencia, y una obediencia total al evangelio, porque el evangelio nos dice, nos enseña que debemos nosotros de oír, creer, arrepentirnos, confesar y llegar al bautismo. La obediencia total al evangelio, para que cuando somos bautizados recibamos el don del Espíritu Santo, el perdón de pecados y ser añadidos a la iglesia. Todo eso va relacionado a la obediencia. Pero también una vida que se vive, o una vida que se lleva en obediencia, es aquella que permanece en el evangelio. No solamente se obedece en un momento único de nuestra vida, sino que es algo que se lleva de continuo en ella. Vea lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo número 1 y versículo número 2. Primera carta a los Corintios 15, 1 y 2.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y Pablo dice grandes enseñanzas aquí. Número 1, que lo que recibimos, en eso debemos de perseverar. Número 2, que si retenemos la palabra que se nos ha predicado, somos salvos. Y número 3, si no retenemos la palabra que se nos ha predicado, hay consecuencia. Hemos creído en vano. Por eso una vida que agrada a Dios es obediente, y la obediencia implica permanecer en el evangelio, retener, perseverar, buscar nuestra salvación. Constantemente debemos regresar a las Escrituras, al mensaje del evangelio, al mensaje de Cristo, y entender que esto es esencial, es fundamental. No puedo yo querer decir, hoy no quiero vivir conforme al evangelio, razón por la cual a muchos se han perdido, porque han decidido decir, hoy no viviré conforme al evangelio. Y lamentablemente cuando sucede una vez, puede suceder una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, al punto de convertirse en un hábito y decir, ¿para qué regresar a Cristo si yo ahorita me encuentro bien, tranquilo? Pero déjeme decirle que aquella alma que es sincera consigo mismo nunca encontrará tranquilidad si se ha alejado del evangelio o se ha alejado de Dios. ¿Por qué razón diría el apóstol Pablo estas palabras? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo número 20. La razón de por qué Pablo dijo esto es porque la vida debe de vivirse permaneciendo en el evangelio. Y cuando se permanece en el evangelio, se vive de una manera obediente. Y también una vida que agrada a Dios es aquella que se vive en obediencia, y esto implica que se debe de vivir al punto de morir incluso por el evangelio, o morir en el evangelio, ya sea el caso. En el primer siglo era más común que la gente muriera por el evangelio, porque había la persecución, había diferentes cosas que provocaban que los cristianos fueran asesinados por su fe, y ellos morían por el evangelio. Por eso el mensaje y la promesa de Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque esa fidelidad no implicaba muchos años, sino que era una fidelidad que podía verse truncada o detenida, porque la muerte podía venir rápidamente a causa de la persecución. Hoy en día no somos perseguidos, al menos en México no somos perseguidos. Entonces, ¿el mensaje de la fidelidad al evangelio carece de sentido? Para nada, sino al contrario, resuena cada vez más en nuestras vidas, porque nuestra fidelidad ya no va a ser por una muerte repentina, o puede llegar a ser, pero en la mayoría de los casos no será así, o quizás no sea así. Pero nuestra muerte quizás pasen 50, 60, 70 años, lo que Dios nos permita vivir, y durante todos esos años, durante todo nuestro peregrinaje, debemos de mantenernos fieles al punto de morir en el evangelio. Se puede morir por el evangelio y morir en el evangelio. La constante es que nuestra obediencia al evangelio debe ser hasta el punto final de nuestra vida. Ese es el mensaje. Nuestra constancia en el evangelio debe ser hasta el punto final de nuestra vida. Filipenses capítulo 1, versículo número 21, Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vea nuevamente ese inicio del versículo: para mí el vivir es Cristo. Su vida era en Cristo. No concebía una vida distinta a estar en Cristo, que podría ser también, podemos considerarlo también un sinónimo de una vida en el evangelio. Así que
El tema que hemos expuesto en estos minutos ha sido una vida que agrada a Dios. Y dijimos desde un inicio, hay vidas que son desagradables totalmente a los ojos de Dios. Sin embargo, en esta mañana no queremos que solamente pensemos en eso, en vidas desagradables, sino lo contrario, que existe la posibilidad de llevar una vida agradable delante de Dios. Y para poder cumplir eso, es necesario ir a la Biblia y escudriñar las Escrituras y entender que a través de ellas podemos encontrar qué clase de vida agrada a Dios, cómo es esa vida que agrada a Dios. Y en esta mañana dijimos 3 verdades, y hay muchas más, pero estas 3 verdades son las que quisimos compartir durante estos minutos. La primera de ellas, una vida que agrada a Dios es aquella que se vive en humildad. La humildad es necesaria, no es opcional, es un mandamiento, es una orden de Dios, humillaos. Pero también dijimos que una vida que agrada a Dios es aquella que se vive en gratitud, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Dad gracias en todo. Jesucristo se agrada, o la Escritura nos dice que Jesucristo se agradó de una persona que fue agradecida. Pensemos en esto. ¿Acaso Dios no se agradará hoy de las personas que son agradecidas? Totalmente. Dios se continúa agradando de aquellos que muestran acciones de gracias delante de Él. Por eso la Biblia constantemente nos dice que nuestras oraciones se revistan no solamente de peticiones y de ruegos, sino también de acciones de gracias, porque Dios desea que sus hijos, que aquellos que buscan vivir agradablemente delante de Él, sean agradecidos. Y finalmente respondimos a la pregunta, ¿cómo es una vida que agrada a Dios? Bueno, una vida que agrada a Dios es aquella que se vive en obediencia, una obediencia al Evangelio, porque obedecer el Evangelio es la cosa más importante que debe de hacer el hombre hoy en día. Porque dice la Escritura, Marcos capítulo 16, versículo número 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Creer a qué? Según el versículo número 15, al Evangelio que se ha predicado a toda criatura. Por eso, la obediencia al Evangelio fue lo que resaltamos en esta última parte de este mensaje. Una obediencia al Evangelio que debe de permanecer, debe de ser algo continuo en nuestra vida, un proceso constante que no debería de detenerse por ninguna razón, pero si por alguna razón se ha detenido, hay que retomar la senda de Cristo y caminar rumbo hacia lo que Dios promete, al punto de que lleguemos a concluir nuestra vida como una vida que murió en el Evangelio, o si llegase a ser el caso, una vida que murió por el Evangelio. La invitación de la palabra de Dios es a obedecerla, a constantemente estudiarla y encontrar en ella las respuestas que necesitamos para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios. Así que ese ha sido el mensaje que quise compartirles. Damos las gracias a Dios por la oportunidad de hablar su mensaje, porque siempre será un privilegio poder ser instrumentos para su honra y su gloria, instrumentos que puedan compartir las buenas nuevas de salvación. Así que mis hermanos, damos las gracias por su sintonía y que Dios les bendiga. Que no te tiene temor, quiero tu mano caminar, y así mi poder te reflejar. No se irse el mundo y contra la corriente navegar. Y